¿Y qué onda, chavos, chicas? ¿Cómo les fue en su semana? Pues déjenme decirles que aquí en México tuvimos la semana más sexista del año, pero esa es otra historia. Hoy de lo que vengo a hablarles es el resumen semanal número 4, así es. Esta semana contamos con muchísimo contenido de nueva cuenta y ahora les explico cuál fue. El lunes comenzó muy movido, tuvimos el ya clásico lunes de motivación en el cual puse una foto de Stephen King donde venía así al lado de la foto venía todas las cosas difíciles por las que había pasado al inicio de su vida y todo lo que todos los obstáculos que había tenido que pasar para llegar a ser el escritor que soy. También aproveché esta foto para hacer una pequeña reflexión acerca de un blog que leí hace poco donde una señora daba tips para triunfar con la literatura. Y esta señora decía que daba 10 consejos, 10 puntos importantes. Y así su primer consejo, lo más importante según ella para triunfar en la literatura, era ser hombre. Así es, así de sexista como lo escuchan. Para ella, si nacías siendo hombre, ya tenías una ventaja sobre las escritoras mujeres. Lo cual a mí me parece una reverenda estupidez y creo que escribir es igual de difícil para hombres que para mujeres. Creo que tu sexo no importa, sino que si quieres triunfar, si quieres que la gente te lea y vender libros, tiene que ver más con tu motivación, con ese impulso que tú tengas, que con el sexo con el que hayas nacido. No sé si ustedes piensen igual o si crean que los hombres tenemos ventajas. Si piensan diferente a mí, por favor en los comentarios opinen. Después tuvimos un artículo escrito por Juan Carlos Núñez, el cual se llamaba A ti mujer. En este es como una carta que él hace a las mujeres y pues llamando al sentido común, a que no nos dejemos llevar por esta histeria colectiva y que, o sea, nos veamos como una sociedad que todos debemos de librar batallas juntos en vez de estar haciendo tontas peleas de sexos. Luego el martes ese día empecé un nuevo libro, el cual es La última salida de Federico Axat. Entonces este libro me impactó mucho el inicio que tiene, porque empieza con mucha fuerza, además de que está muy bien escrito. El escritor es un argentino y pues lo recomiendo bastante. De hecho este libro lo compré en Mixup y me costó 29 pesos, o sea, ni $2. La frase con la que empieza este libro es la siguiente: Ted McKay estaba a punto de pegarse un tiro en la sien cuando el timbre de su casa empezó a sonar con insistencia. Así es como se debe empezar un libro, con una simple frase, un simple párrafo, nos mete de lleno en la lectura, de lleno en la acción y nos genera miles de preguntas. ¿Por qué se va a suicidar? ¿Quién está tocando a su puerta? O sea, todo nos mete así un montón de cuestiones. Entonces me parece un excelente inicio. Después, ese mismo día, el martes, tuvimos un artículo de Mauricio Misha, el cual reventó el Facebook. Literal, lo compartieron una infinidad de veces, le gustó muchísimo a la gente y creo que de todos los artículos que ha escrito Mauricio Misha, este fue el que más ha calado entre la gente. Se llama Deutschland, la historia no puede ser políticamente correcta. Y es un pequeño análisis sobre el video de Rammstein, la banda de metal, sobre el nuevo video más bien que hizo esta banda, donde dan como una visión histórica de lo que ha sido Alemania a lo largo de los años, desde la antigüedad hasta el siglo pasado, pero lo hacen sin ofendiendo a la gente porque solo se limitan a decir la verdad. Entonces, pues cuando dices la verdad no estás siendo políticamente correcto, estás siendo honesto. Y pues Mau nos hace notar esto, que si quieres decir la verdad, si quieres contar la historia, no puede ser políticamente correcto. Es un artículo que les recomiendo muchísimo y la verdad cuando vean las portadas entenderán por qué. Bueno, las portadas se las estoy poniendo aquí, entonces van a ver por qué tuvo tanta interacción este artículo. Luego el miércoles tuvimos de nueva cuenta un artículo escrito por Laura Albarrán, el cual se tituló Mujercitas, 150 años de feminismo. Este artículo cumple una doble función. Por una parte forma parte de esta serie de artículos que estamos haciendo, bueno, que más bien ella está haciendo
hablando sobre todas las películas que estaban nominadas al Oscar y que no ganaron por culpa de Parásitos, la cual ganó el Oscar simplemente por cumplir una cuota de inclusión. Entonces, ese es su primer propósito, y el segundo es hablar sobre cómo era el feminismo antes, cómo estaba justificado, cómo sí luchaba por una igualdad que era necesaria el siglo pasado, cómo se ha desvirtualizado hasta llegar a ser lo que es ahora. Entonces, pues nos explica que el libro no es como un manifiesto feminista, porque hay personajes hombres, es más sobre un viaje hacia el interior de uno mismo, y sobre que nos habla de cómo la batalla más ardua que tenemos que luchar es contra nosotros mismos. Entonces es como una historia de perseverancia y de valor y de lucha. No es un panfleto feminista como lo que nos quieren vender ahora en el cine. Luego, el artículo de Mujercitas fue el miércoles, y ese mismo día tuvimos la frase del día, que era de Ray Bradbury, el autor de Fahrenheit 451. Esta frase decía lo siguiente: no hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende, que no sabe. Y en base a esta frase, pues yo hice una pequeña reflexión de cómo en ese libro, en Fahrenheit 451, el gobierno persigue y destruye libros. O sea, no le gusta que la gente lea. Entonces, ¿qué hace para como contrarrestar este conocimiento que los libros tienen? Pues va y los quema. Entonces me puse a reflexionar de cómo ahora eso era algo distópico, era algo que se veía como en un futuro muy lejano y muy horrendo, que el gobierno tuviera que quemar libros. Pero ahora ya ni siquiera es necesario eso, porque ahora ¿qué les gusta? El 90% de la población no lee. Entonces no hay necesidad alguna de quemar los libros, pues todo el conocimiento que está encerrado en ellos, casi nadie nadie va a tener acceso a él porque no quieren. Lo tienen ahí a la mano, pero deciden no hacerle caso. Prefieren estar en redes sociales, pegados a la tele, a Netflix, pegados a los medios masivos. Entonces no hay necesidad de quemar libros. De hecho, el gobierno puede estar muy tranquilo respecto a eso, ya que las personas que están quemando libros en la actualidad somos nosotros mismos. Por ejemplo, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara del año 2019, un grupo radical, no puedo decir el nombre porque se me van a echar encima, pero bueno, este grupo radical, conformado por mujeres en su mayoría, si no es que en su totalidad, entraron a la Feria del Libro y había un libro de un autor que no les gustaba, así que, escoltadas por el sistema patriarcal opresor que las defendía, fueron al stand donde estaba este autor, tomaron sus libros y los quemaron, como si fuera esto la Alemania nazi, donde se quemaban libros en la calle. Así pasó en México en pleno 2019. Luego, el jueves, tuvimos de nueva cuenta colaboración de Mauricio Misha con un artículo que a mí me gustó bastante, llamado Los peligros de la superstición, donde nos habla de cómo estas páginas pseudoculturales y pseudointelectuales de Facebook se dedican a propagar noticias falsas o a poner cosas como, o sea, poner frases tontas y poner, lo dice la ciencia, esto está avalado por la ciencia, pero nunca ponen fuentes, no citan bibliografías, no hay estudios por detrás, simplemente ponen aseveraciones y ponen que están confirmadas por la ciencia. Y Mauricio nos explica que esto no sería preocupante de no ser que la gente ahora, debido a tenemos tanta información que estamos desinformándonos. Entonces, debido a este tipo de artículos, hay personas que de pronto se lo toman real. Por ejemplo, nos da un ejemplo en el artículo de que unas personas en un trabajo suyo anterior estaban discutiendo sobre quién era mejor líder de acuerdo a su signo zodiacal. Y entonces, porque habían leído un artículo sobre que el signo zodiacal de uno era mejor para ser líder, pero la otra persona había leído que su signo zodiacal era mejor, hasta que a Mauricio les dijo que habían leído el mismo artículo, solo que le habían cambiado el signo de zodiacal a cada uno, el artículo que habían leído. Entonces, pues creo que este es un llamado urgente a que no hagamos caso a las fake news. También nos habló sobre un caso de
de personas que no se habían ido a vacunar. Es un pequeño porcentaje de personas, pero que murieron por no haberse ido a vacunar a causa de estas fake news. Entonces creo que es un tema bastante actual y el cual debemos de tener en cuenta. Y por último, ese mismo día en el blog publiqué un artículo llamado Tiempos Mejores, en el que hablo de cómo hace 20 años podíamos ver la televisión o ir al cine sin que nadie se estuviera ofendiendo y nadie nos estuviera criticando por lo que veíamos, donde no había una falsa inclusión como la que hay ahorita, porque ya había inclusión verdadera. O sea, veíamos series como Despistadas o como los Power Rangers, donde había personajes negros, blancos, había mujeres y estaban ahí no por cumplir una cuota de género ni por cumplir una cuota racial. Estaban ahí porque eran buenos actores o porque el papel les quedaba. O sea, simplemente estaban ahí porque sí. No, o sea, no estaban ahí por ser negros o por ser mujeres o por ser transexuales. No, o sea, no se cumplía ninguna cuota. Ya había igualdad y pues nadie se ofendía por lo que pasaba en la tele. Entonces eso fue lo que quise como reflejar en este artículo. Mostrar cómo en estos últimos 5 o 6 años, desde que se dio el auge de los ofendiditos y la corrección política, en vez de evolucionar, hemos estado como retrayéndonos, como involucionando hacia un sistema muy, muy racista. O sea, si un superhéroe es blanco, está mal. Si un superhéroe es mujer y heterosexual, está mal. O sea, ahora todo tiene que ser inclusivo, pero, o sea, no les importa que sea una inclusión metida a la fuerza o una inclusión falsa. Mientras hay un personaje asiático, un personaje lesbiano, un personaje gay, ¡pum! Ya, para ellos es inclusión. O sea, con que salgan y se den un beso entre dos personajes del mismo sexo, ya cumplieron su cuota de inclusión. Entonces eso se me hace bastante, bastante pobre. Y pues como dije, antes la homosexualidad ya no era un tabú. Había personajes que eran gays, pero el hecho de ser homosexuales influía en su personalidad, influía en su personaje, influía en la trama y era como una onda expansiva que afectaba incluso a los personajes que lo rodeaban. O sea, era algo real, algo tangible. En cambio ahora ponen a un personaje gay, es gay porque besó a otro hombre, pum, listo. Ahí tienen su inclusión para que no estén molestándonos. Entonces, pues eso se me hace bastante absurdo. Y por último, el viernes puse un meme de Stephen King, el cual enlacé a mi libro de Aliento de Dragón, donde Stephen King, bueno, en el meme Stephen King pone: a mí me descuidan 2 minutos y ya les escribí 6 libros. Entonces puse que así les voy a hacer yo, ahora que este año termine de escribir Aliento de Dragón y cuando publique la segunda parte de Lucifer. Y pues bueno, eso fue todo, chavos, por esta semana. Espero que les haya gustado y por favor déjenme sus comentarios acerca del video, acerca de los artículos. Si grabé mal el video, si se escucha mal, todo lo que quieran decir o comentar o opinar, por favor déjenlo en las cajas de los comentarios, ya sea en Facebook o en YouTube, donde estén viendo este video. Yo soy Jorgito Valderas y me despido.